Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Seguimos en casa. Hola, estás a punto de escuchar un mensaje que va a tocar tu vida. Prepárate, ten algo listo para anotar, sobre todo tu corazón. Y después yo creo que vas a compartirlo con alguien. Prepárate, ahí Dios te va a hablar. Un abrazo. Bienvenidos a un sábado muy especial, sábado de ayuno. Hoy hablaremos acerca de todo el tema de la guerra espiritual. Y vamos a empezar, no vamos a perder tiempo, esto está muy bueno. Y no hay mucho tiempo. Así que vamos a orar para empezar. Señor, gracias por este tiempo y por este momento, Señor. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Tú eres el único que merece toda alabanza. Hoy oramos pidiéndote, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas. Que podamos tener un corazón dispuesto, unos oídos atentos a escucharte a ti, Señor. Quita toda distracción, Señor. Oramos pidiéndote, Señor, que podamos aplicar y que grabes en nuestra mente y en nuestro corazón lo que nos vas a hablar a través del día de hoy, Señor. Un día de ayuno, un día donde venimos con peticiones, Señor. Venimos también con agradecimiento por lo que has hecho en nuestras vidas. Y hoy anhelamos, Señor, que sea un día especial, no sea un día normal y que salgamos de acá siguiendo iguales, Señor, sino que hagas algo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hoy me corresponde hablarles de cómo ataca Satanás. Y quiero que por favor vaya a Génesis 3, versículo 6. Es contexto, ya sucede todo el tema de la creación. Adán y Eva están metidos en el jardín del Edén, ¿ok? Y aparece Satanás por primera vez en medio de esta situación, interactuando con Adán y con Eva, la serpiente. ¿Qué sucede? Empieza a tener una conversación y eso es lo que leemos en el versículo 6. Dice, después de la conversación que la serpiente está teniendo con Eva, le dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Entonces, ¿qué sucede? Y como he titulado la prédica de hoy, se llama Sutil y Engañoso. Yo creo que podríamos coger este ejemplo de Eva y empezar a desglosar cada una de las maneras en cómo ataca a Satanás. Quiero darles un poquito de contexto. Satanás era un ángel poderoso, Lucifer, se rebela en contra de Dios. Un orgullo y un deseo de querer ser como Él, de querer ser como Dios. Entonces es expulsado del cielo junto con sus seguidores, demonios, y se dedica entonces en este mundo a engañar y a apartar a las personas de Dios. Querer reemplazar todo aquello que Dios ha hecho, Él lo quiere reemplazar. Tiene una necesidad inmensa en su corazón de querer ser como Él. Cosas claves para lo que vamos a hablar ahorita. Él tiene conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Satanás conoce las escrituras. Y hay un momento clave en donde Jesús es tentado, en Mateo 4. Y Satanás lo empieza a tentar citando parte de las escrituras. Entonces es alguien que tiene conocimiento. Y lo último es, Jesús quiere que nosotros intentamos entender cómo es que ataca a Satanás, cómo obra. Jesús no hacía más sino recordarle a sus discípulos: hey, estén alerta, recuerden. Pablo, cuando le escribe a las iglesias, ¿sí? El diablo es como un león rugiente que está buscando
a quién devorar. Viene a robar, matar y destruir. Todo esto que empieza a hablar acerca de información de cómo obra Satanás es porque es necesario para nosotros entender cómo me ataca Satanás. Y con esto es una sugerencia del libro del Cartas del Diablo a su sobrino, que nos ha servido también para entender cómo es que obra, cómo funciona este tema. Entonces, vamos a empezar, me voy a enfocar en 4. Hay muchas maneras, hay opresiones, ¿sí? Hay obsesión, pero me voy a enfocar en 4 claves que el Señor me mostraba. Y la primera es la tentación. Mano arriba el que ha sido tentado, el que no, pues me preocuparía. Sí, creo que todos hemos sido tentados. Jesús mismo fue tentado, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hablar, quiero que no solo lo veamos entendiendo cómo Satanás ataca, sino 2 cosas adicionales. Si yo estoy siendo y actuando de esa misma manera, ¿ok? No solo cómo ataca Satanás, yo estoy obrando de esa manera, estoy pecando de esta manera, porque la intención de Satanás al tentarnos sí o sí es que pequemos. Entonces, con esto que vamos a hablar de cómo ataca Satanás, quiero que lo lleves también a la reflexión tuya personal de, ¿estoy actuando de esta manera? ¿Estoy pecando de esta manera? Y no solo que te lleves esa reflexión, sino que al final vamos a hablar y es, dice la palabra, no hay tentación que nosotros tengamos y que el Señor permita, de la cual no podamos salir. Y quiero que no solo te lleves el entendimiento de cómo ataca Satanás, sino que te lleves también el conocimiento de podemos salir de esto. No estamos condenados. ¿Ok? Entonces, tentación. Génesis 3, lo acabamos de leer, voy a leerlo nuevamente, pero desde el versículo 1. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondía la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, hay una instrucción clara de parte de Dios, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, ¿cómo presenta Satanás el fruto? Lo presenta como algo atractivo, como algo que nos gusta a la vista. Satanás no va a presentarte algo y ni te va a tentar con algo que no te guste. Juanpa, oye, mira esta delicia de arracacha. No, eso a mí no me genera ningún interés. No me gusta, no me interesa. Gracias. Satanás no llega y te dice, mira lo que vas a tener que vivir si te metes y te acuestas con esta mujer. Si te muestra de inmediato las consecuencias que vas a vivir, es más fácil para ti decir, no gracias, con permiso. Pero Satanás no te tienta con algo que no te gusta. Te muestra algo que es atractivo a la vista. Minimiza las consecuencias. No es cierto eso que Dios ha dicho, no es verdad. Te engaña. Y te ataca en zonas en donde tú eres débil, en donde eres sensible. Porque Él está ahí, viendo, merodeando alrededor. A Él le cuesta el tema de la paciencia cuando está manejando. Ok. Entonces, ¿qué tal si ponemos, perdónenme los presentes que tienen una Toyota con todo el amor, espero que no sean ustedes, pero es como que hay un síndrome, yo no sé, ellos se creen amos y dueños de la vía y ellos hacen todo lo que quieran, ¿sí? Entonces,
voy a usar a este conductor y voy a hacer que se meta y se atraviese y que se baje. ¿Y qué? ¿Qué hubo? Entonces te tienta. Satanás empieza a distorsionar lo que Dios le dice y presenta el fruto como algo atractivo y oculta la consecuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este pasaje? Vamos a empezar a evaluar cada uno de las acciones en el versículo 6, ¿ok? ¿Cómo empieza el pecado de Eva? No es que Eva está ahí caminando de un momento a otro, ¡pum!, le mordió pues la manzana o el fruto. No, hay unos pasos. No es que tú estás ahí caminando en la calle y de un momento a otro, ¡pum!, estás acostado con tu novia. No, hay pasos que te llevan hasta allá. Entonces, verbo, acción primera, la mujer vio, ver. Eva decidió apartar su vista de lo que Dios le había hecho y mostrado y empezó a ver aquello que se le había prohibido. Y muchas veces, creo que los papás confirman esto, dile que no a tu hijo sobre X cosa y tu hijo procede a hacer esa cosa que tú le dijiste que no hiciera. No le pegues a la mamá. Y el niño feliz de la vida, ¡ja, pa! Porque tenemos, lastimosamente, como un interés por aquello que es prohibido, por aquello que no se puede hacer. Y Eva lo que hace es quitarle la vista a eso que Dios había hecho para ella y donde le había puesto, y empieza a ver con placer lo que se le prohibió. Eva, tú puedes de todo esto excepto este. Y Eva, sí, ok, bueno, entonces este. Puedes de cualquier otro. Muchos de nuestros pecados se empiezan a construir, si se puede decir de esa manera, con pequeños pasos que no cortamos de inmediato, cosas que permitimos, leves. Pero, a ver, Dios no me dijo que no viera el fruto. Yo puedo ver el fruto. Dios solo me dijo que no lo tomara y lo comiera. Entonces lo puedo ver. Y la línea de lo que se permite y no se permite, intento correrla a la fuerza. Vio. Dios no me dijo que no viera. Sigue. Adelante, después de deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto. Ahí ya cometió pecado. Algo previo la lleva a cometer el pecado. Cedió ante esa tentación. Dios nos dijo, no coman de ese árbol ni lo toquen. Lo tocó. ¿Satanás la obligó a tocar el fruto? No, Satanás no la obliga a tocar el fruto. Ella misma decide tomarlo. Satanás no se lo dio. La serpiente no fue, quitó el fruto y le dijo, mira Eva, toma, cómetelo. No. Ni la forzó, ni la obligó. El punto está en que Satanás tienta, pero no me obliga ni me fuerza. Eva tomó una decisión. Siguiente, dice después de tomar el fruto, comió. Seguramente cuando Eva vio este fruto, no intentó tomarlo, pero lo hizo. Y cuando lo tomó, quizás por su cabeza en el momento no se le ocurrió, me lo voy a comer, pero se lo comió. Ese es el resultado. El camino hacia el pecado te hace caer cada vez más bajo. ¿Tú crees que una pequeña mentira no va a generar absolutamente nada? Nadie se va a dar cuenta. Y esa pequeña mentira te lleva a otra más grande, a ocultar otras cosas y a vivir entonces una consecuencia, algo que era para ti
supremamente chiquito, era solo una mentirita, se convirtió en algo gigante. Entonces, la tentación se presenta como algo atractivo a nuestros ojos y tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que permitimos. Eva no fue en ese momento radical, sino que permitió varias cosas. Vio, tomó, comió. Y resulta que ese pecado la lleva a ser ahora parte de el instrumento de Satanás para hacer tentar y caer a otros. Dio a su esposo. Eva fue usada para tentar a su esposo. Persuadió a su esposo para que tomara el fruto y actuó de la misma manera como Satanás actuó contra ella. Quiero que entendamos la profundidad de esto. Satanás tienta a Eva. No dice que Satanás tentó a Adán. ¿De qué manera cae Adán? Es inducido por la presión de su esposa, por cómo él es tentado por Eva. Y es que en este momento evalúes y tengas cuidado, porque muchos de los que están alrededor tuyo son influenciados por ti, como hombre cabeza del hogar, como líder, como siervo, en tu trabajo, en tu estudio. Tienes alrededor personas que tú puedes influenciar. Y ten cuidado de si lo estás haciendo para bien o para mal. Ya vamos a ver un ejemplo también de cómo se cubren este tema de pecado y cómo se llevan el uno al otro a pecar. Y por último, Adán come. Desobediencia. Empiezan los dos a demostrar cierto desprecio por lo que Dios les había dado y anhelar aquello que Satanás les dijo: esto sí te va a servir realmente. Entonces, primera cosa, ¿cómo ataca Satanás? A través de la tentación. ¿Listo? Segunda, a través de la mentira y el engaño. Dice Juan 8:44, es el padre de la mentira. Dice que Satanás es el padre de la mentira y distorsiona la verdad de Dios para sembrar duda. Ofrece imitaciones espirituales, se disfraza como ángel de luz, se dice en 2 Corintios 11:14, y empieza a traer confusión de la doctrina, a dar medias verdades. Entonces, Dios me ama tal cual y como soy, entonces por eso puedo venir siendo gay y no va a pasar nada. Conocemos un montón de iglesias, lastimosamente, en donde eso se acepta. Medias verdades. Espérate, sí, te ama tal cual y como eres, pero ese amor te transforma en algo que claramente se dice es pecado. Entonces empieza a generar esa confusión, a engañar. Ejemplo con respecto a esto: Ananías y Zafira. Perdón, son dos hipócritas mentirosos. Lo siento, esos son hipócritas mentirosos. Hechos 5, quiero que vayas allá y lo leas. Vamos a leer y enfocarnos solo en una parte, pero vea Hechos 5. Mientras vas, yo te voy leyendo. Un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. Dice también porque previamente Bernabé había hecho lo mismo. Vende una propiedad que tiene y todo lo que recolecta y todo ese ingreso económico, dice: esto es para los discípulos. Y Ananías y Zafira querían hacer lo mismo. En complicidad con su esposa o con su amigo, compañero de la universidad y del colegio o del trabajo, se quedó con parte del dinero y puso al resto
a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Resumo los siguientes versículos. Ananías escucha esto, muere de inmediato. Luego, unas horas después, entra Safira. Pedro la confronta, le dice: ¿entregaste todo el dinero? Y como ya habían quedado entre los dos en, bueno, no, de aquí no sale, ¿no? Aquí entre nosotros dos. Lo que hicimos no se lo vamos a contar al resto, aquí tú y yo. ¿Listo? Entonces vamos a contar la historia de esta manera. Sí, así fue. Todo lo que vendimos lo trajimos. ¿Listo? Pero tú y yo sabemos que no es verdad. Vamos a guardar un colchoncito. Previo. Confrontan a Safira y ella, pues como ya había acordado con su esposo que iban a contar esta historia y se iban a ocultar las cosas de esta manera, iban a ocultar su pecado, cosa que no pasa hoy en día para nada, ¿no? Es confrontada por Pedro y de inmediato, después de haber sido confrontada por Pedro, muere de inmediato de nuevo. Entonces, Ananías y Safira eran unas personas que en medio de una multitud, quizás leal y sincera, quisieron aparentar. Se quisieron hacer pasar por espirituales. Y entonces ven como Bernabé dice: wow, tremendo, vende toda la propiedad, entrega todos los... No, hagamos lo mismo, amorcito. Así vamos a parecer súper espirituales, te lo prometo, nos van a tener aquí arriba. Venden su propiedad, quieren aparentar, van ante los discípulos y sucede esto. En su corazón había un tema y una lucha de querer aparentar, de querer ser más o parecerse al resto. No quiero parecer menos espiritual que los otros, quiero ser distinguido, entonces voy a ser generoso y voy a dar con hipocresía, mientras que tenían una intención externa de dar y ser súper humildes, por dentro solo querían aparentar y anhelar una ambición de dinero. Ellos amaban ese dinero y codiciaban las cosas del mundo y por lo tanto demostraban una desconfianza en Dios. Guardemos este colchoncito por si algo pasa. Eso sucede porque no estoy confiando en el Señor. Ahora, no te estoy diciendo no ahorres. Tenemos una línea y una diferencia clara en esto. ¿Cuál fue el problema de estos dos? El problema fue que ellos dijeron y le prometieron, según ellos, a las personas, pero era algo que le prometieron al Señor: vamos a entregarlo todo. Y ellos creyeron que aparentando y soltando todas estas mentiras y engañando a los hombres, no se iban a dar cuenta. Pero Pedro es inquietado y usado por el Espíritu Santo. Por eso las preguntas que Pedro les hace. Pedro estaba siendo usado por el Señor y por eso llega a confrontarlos. El problema es que cuando nosotros mentimos y engañamos, no lo hacemos contra la gente, lo estamos haciendo contra el Señor. Y estamos siendo un instrumento de Satanás, porque él es el padre de la mentira. Entonces empieza la conversación con Pedro y le muestra el origen de su pecado, el trasfondo. Satanás había llenado el corazón de Ananías. Le sugiere Satanás a Ananías que actúe de esa manera. No lo obliga, porque Satanás no fuerza ni obliga, tienta. Le mete engaños en sus oídos, mentiras.
Y si más adelante cuando llegue este problema económico es que la situación del país está difícil, sí. ¿Por qué no? Guárdate no diezmes por este mes, no va a pasar nada. Mentiras, engaños. No te obliga, pero te susurra estas cosas y empiezas a actuar de esa manera. Entonces Pedro le muestra el trasfondo de su pecado. Luego le muestra el pecado como tal. Le mentiste a Dios. Muchos son llevados a mentir por el orgullo y por querer recibir esa admiración de las personas, el aplauso, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de temas visibles, públicos o de caridad. Luego Pedro le cuenta acerca de las agravantes de su pecado. Nadie te obligó a vender la propiedad. Y si lo hubieras hecho, nadie te obligó a llevar ese dinero a los apóstoles. El problema está en que quiso pasarse de espiritual, prometió delante del Señor, creyendo que lo hacía era por personas y no por el Señor, y aparentó darlo todo. Y yo sé que este ejemplo se centra en temas económicos, pero quiero llevar esto más allá del tema económico. ¿Qué le estás dando tú a Dios? ¿Qué promesas le has hecho? ¿Qué le estás entregando? ¿De qué manera lo estás entregando? Señor, te entregó todo, pero por detrás, por debajo, pongo mi confianza entera en ti, pero por si acaso, ¿qué le estás entregando a Dios y cómo se lo estás entregando? Esto va más allá de lo económico. Tú no puedes darle algo a Dios a medias. A Satanás le encanta eso. Por eso nos sentimos tan cómodos cuando estamos entregando a medias las cosas. Satanás es feliz. Yo lo tengo en el punto donde lo quería. Él dice que es cristiano y en la iglesia viene y hace y sí. Pero se acaba el fin de semana y entre semana... Yo sé las conversaciones que él tiene con sus compañeros de trabajo, el colegio y la universidad. A medias. Y nos comportamos de tal manera y nos acomodamos a entregarle cosas a medias a Dios y no nos estamos dando cuenta que a Satanás eso le encanta. Dice, ay, perfecto, tiene un pie adentro y un pie afuera. Es de esos que Dios dice, grises, los vomito. Y Satanás dice, buenísimo, perfecto, qué bendición. En la iglesia viene, trata súper bien a la esposa y entre semana baila, grita y la maltrata. Perfecto. Lo tengo donde yo quiero. Engañado, con mentiras. ¿Cómo estamos actuando y qué le estamos entregando al Señor? ¿Lo estamos entregando por completo? ¿Lo estamos entregando todo? ¿O está haciendo algo a medias? Dios es como este lema de Adidas, es todo o nada, all in or nothing. Con Dios funciona de esta manera. Y los compromisos y las promesas y el sí que le hemos dado, no a los hombres, no a los pastores en nuestro servicio como líderes de ministerio o a Juan Paipame en mi servicio en TMT, el sí que le estoy dando no es a hombres, no es a personas, el sí que le estoy dando es al Señor, me estoy comprometiendo con Él. ¿Lo hago todo? O entonces mejor no lo hago nada. Porque para estar con un pie adentro y un pie afuera, siendo instrumento de Satanás, mejor no. Pero es una decisión que tú tomas, porque Satanás no te obliga ni te fuerza. Pedro hace responsable a Ananías, confronta a Ananías por lo que ha hecho, no a Satanás. Pedro no tiene una conversación con Satanás y le dice, Satanás, ¿cómo es posible que tú hayas llenado el corazón de Ananías? No, Pedro tiene una confrontación con Ananías porque él tomó la decisión, porque permitió ser tentado, no cortar de inmediato, sino dar pasitos, así como Eva, que vio, luego tomó y luego comió, lo llevaron hasta este punto.
¿Qué tal si nos centramos un momentico en Zafira? ¿Tienes personas como Zafira en tu vida o estás actuando tú como Zafira? ¿Escondiendo pecado? Sí, yo sé que ese líder hizo ayer tal y tal, pero no es mi responsabilidad. Pues allá él verá. La consecuencia llega para ambos. La muerte llegó para ambos, para el que fue cómplice también. El cómplice sufre las consecuencias del que cometió también el pecado. Es fuerte. ¿Sabes que esta persona hizo XY pecado, sigue comportándose de esta manera? Es un hipócrita mentiroso como Ananías y Zafira. Pero no, pues es su vida personal. No, pues él verá. Yo no sé. O ves cómo está cometiendo el pecado y pues él toma sus propias decisiones. Y las consecuencias las vives tú también. Y por menso y hacerse pasar por buen amigo de que yo te cubro, yo te guardo, no te preocupes, aquí entre nosotros nos guardamos y no hablamos de nada de esto que sucedió, terminan tirándose la vida todos juntos, camino al matadero. Estás siendo instrumento de Satanás cuando actúas de esta manera. Y te está atacando de esa manera y tú feliz de la vida creyendo que eres el parcero pues de la vida. No. Últimas dos. Te acusa, te culpa y te condena. Apocalipsis 12:10 dice que Él es el acusador de los hermanos. Los acusa de día y de noche. ¿Cómo funciona Satanás de esta manera? Nos trae recuerdos de nuestro pasado, pecado, al presente. Y a veces utiliza personas, lastimosamente, que en medio de la discusión te trae cosas que hiciste hace años al presente para hacerte sentir mal. Y ojo con usar eso en medio de las discusiones, pareja, noviazgo, amistades. Te trae recuerdos del pasado al presente. Quieres que te sientas, él quiere que tú te sientas indigno, derrotado, culpable. Y hay un ejemplo que me encanta con esto y es la mujer sorprendida en adulterio. En Juan 8, versículos 6 al 11. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclina y con el dedo empieza a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, la gente del Sanedrín, etc. Jesús se incorpora y les dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se inclina de nuevo, sigue escribiendo en el suelo. Uno de los mayores como misterios de qué estaba Jesús escribiendo ahí, no se sabe. Y cuando escuchan esto, se empiezan a ir uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús le dice: tampoco yo. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Entonces, mira la actitud de Jesús en ese momento. Él no le da importancia a la condenación y la acusación que está recibiendo esta mujer. La respuesta de Jesús no excusa a la mujer del pecado que cometió. La respuesta de Jesús no excusa el pecado de la mujer, sino que la lleva a reflexionar, y no solo a ella, sino al resto que sí la estaban acusando.
¿Y ustedes no han cometido ningún pecado? De hecho, parte de los estudios se dice que em, estas personas que llevaron a esta mujer delante de Jesús estaban ya de por sí cometiendo un pecado, y era el de juzgar y criticar el acto de la otra persona. Y por eso Jesús también dice: ¿y ustedes qué están haciendo en este momento? ¿No están pecando tampoco? De hecho, ellos deberían llevar a esa mujer al Sanedrín, porque allá es donde ella sería juzgada, criticada y sentenciada. Pero la llevan donde Jesús, porque ellos se creyeron muy vivos y querían también acusar a Jesús según la respuesta que él daba, a ver si cumple la ley o no. Pero obviamente Jesús entendía y comprendía la totalidad de lo que estaba sucediendo. Cuando la mujer es acusada, ella no trata de escaparse. Ella no reacciona cuando empiezan a irse: sí ven, que ahora sí, ¿qué van a hacer? Claro, como Jesús ahora sí le respondió, entonces ahí sí ya no me juzgan ni me critican. No, porque la mujer entendía que había pecado y que ante ese pecado, el hecho de que Jesús no me acuse ni me juzgue no me da derecho a mí entonces, ¿sí ven? No. ¿Cómo actúa esta mujer? Se queda delante de Jesús y ahí, a solas con él, recibe la verdad de lo que tanto la acusaba. Y en esos momentos donde Jesús empieza a hablarle, trae convencimiento. Entonces, si Satanás te juzga, te critica, te acusa, te hace sentir culpado, te condena, uno, ten claro esto: Jesús no me condena. Ahora, me dice algo adicional: vete y no peques más. ¿Por qué? Acá hay dos partes de ver esta historia. No solo cómo Satanás empieza a acusarte, a hacerte sentir culpable, sino, ¿y tú vas a seguir actuando de la misma manera para que tengan de qué acusarte? ¿O vas a tomar la decisión de ser obediente a lo que Dios te ha dicho? Y de esa manera es un arma en contra de Satanás. Ahorita vamos a ver esas armas. Romanos 8:1 dice, y si quieren quedarse con algo, quédense con este pasaje. Romanos 8:1 dice lo siguiente: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Jesús te ha perdonado. Porque Él conoce todo lo que ya hiciste antes, pecado, pasado, lo de esta mañana incluso hace parte de tu pasado. Pero no te juzga ni te critica por eso. Lo que sí te pide es una cosa: no peques más. La última manera en cómo Satanás nos ataca es una quizás de las más comunes, lastimosamente, y es a través de las distracciones, las preocupaciones y los miedos. Distracción, preocupación y miedo. Entonces, si de pronto no te tienta, o no, sí te tienta, pero no caes ante esos pecados, te mantiene distraído con cosas secundarias. Te ocupa en preocupaciones de este mundo. Siembra sutilmente un amor por el mundo, que te sientas cómodo, que entres en la rutina, en la costumbre, y que empieces a ser pasivo, una persona pasiva espiritualmente. Puede que no luches con el tema de inmoralidad sexual, no eres mentiroso, no eres un hipócrita, etc, etc, etc. Eso no significa que Satanás no te esté atacando. Entraste en una pasividad espiritual, dejaste de orar, de hacer devocional y te acostumbraste. Te empieza a gustar un poquito lo del mundo, sutilmente.
Y hay una parábola muy conocida, la del sembrador. Y me voy a enfocar en el terreno espinoso. Un terreno que recibe la semilla, echa raíz, pero no da fruto. ¿Por qué? Porque encontró estorbos en medio de su crecimiento. La diferencia entre la piedra, el terreno pedregoso, y el terreno espinoso es que la piedra no deja que la raíz crezca y prospere, pero las espinas impiden que se dé fruto. Las espinas ahogan la palabra de Dios. Las distracciones de este mundo, preocupaciones y miedos que tú tienes, hacen que la palabra de Dios, cuando entre en tu vida, eche raíz y empiece a crecer para querer dar fruto, no lo logre. Las distracciones, preocupaciones y miedos que tienen ahogan la palabra de Dios que recibes en tu vida personal. Entonces, la pregunta es, ¿qué te está preocupando en este momento? Son cosas de este mundo. Estás poniendo tu confianza en las riquezas, en los placeres de esta vida, y te van a fallar. No va a salir bien. Las preocupaciones que tienes, tu confianza puesta en las riquezas, en los placeres de esta vida, de este mundo, dentro de nuestro corazón, siempre nos van a pedir más y más, porque nada de eso nos va a saciar. ¿Tienes una preocupación por X carro? Vas a poder recibir ese carro y vas a empezar con otra preocupación diferente. No, pues que ya está muy viejo, entonces necesito otro. No, sí, qué chévere, no, pues sí, ya llegó el salario, sí, buenísimo, pero es que, y el próximo mes, entonces no te sacia nunca. Las preocupaciones y las distracciones de este mundo no te van a saciar nunca. No, es que terminé, entonces no, camina, vámonos a rumbear y tomemos, eso soluciona, o metamos droga, eso nos distrae de la realidad, eso nos va a ayudar un montón y nos sacia. Y eso nos sacia. Y se acaba el efecto del alcohol, se acaba el efecto de la fama, se acaba el efecto de la droga, se acaba el efecto de lo que sea que tú estás buscando saciar de alguna u otra manera, y sigues igual, porque no te sacia y quieres más y más y más. Y esos pasos te están llevando al pecado que te hacen caer cada vez más bajo. Porque Satanás tienta, pero no te obliga ni te fuerza. Entonces, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Cogí este pasaje en esta versión de Lucas porque también se describe en Mateo. Pero en Lucas hay otra forma en cómo se describe el hecho de que no den fruto. Y es esta última frase, dice, no maduran. Y lo que Dios te quiere decir hoy, a ti ahora, con medio de esas preocupaciones, distracciones, miedos que tienes en tu vida, perdón, madura. Ya no estás para esos mismos dramas de una niña de 12 años, de 7 añitos. Ya no estás para esos comportamientos de niño chiquito. ¿Ya cuántos años llevas ahí en medio de esas distracciones intentando saciar de alguna manera? Y no lo has entendido. Llevas años en esa pasividad espiritual ahí como, ay sí, a veces lo intento, pero es que no puedo, es que me cuesta. Con todo el amor, Dios te dice, ay ya, madura, ¿sí? Ya es tiempo. Deja de usar como excusa a Satanás.
Satanás te tienta, pero no te obliga ni te fuerza a hacer las cosas que tú estás haciendo. ¿Has entendido cómo te ataca Satanás? Te tienta, mentiras, engaños, te acusa, te hace sentir culpable, te condena, te distrae, te genera preocupaciones y miedos. Pero en ningún momento te obligó a esto. Ahora, ¿ya entiendes y comprendes cómo te ataca? Y el Señor te acaba de confrontar también en si estás actuando de la misma manera, si estás siendo un instrumento de Satanás y estás pecando deliberadamente, practicando este pecado. Ya es momento de que te hagas responsable de tus acciones, de que seas sabio, inteligente, astuto, como dice la palabra, como la serpiente. Apenas llegue esa tentación, ten siempre en mente, siempre en cuenta que el Señor te va a ofrecer una salida. 1 Corintios 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Es decir, sí es posible que aguantes esa tentación y no cedas y peques. Sí es posible. Entonces, ¿cómo lo hago? Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Otro pasaje que me encanta dice: resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Juanpa, es que es muy difícil, es que es todo el tiempo y me bombardea y me bombardea. Yo lo sé, es difícil. Todos hemos sido tentados. Jesús también lo fue. ¿Cómo atalló Jesús esa tentación? Lo veremos en la próxima prédica. No, pero es verdad. Ahorita el pastor Diego va a predicar acerca de eso, pero quiero simplemente darles un adelanto. ¿Cómo Jesús sale de esto cuando está siendo tentado en el desierto? En Juan 4, ustedes lo pueden ir y buscar. Satanás tienta a Jesús con 3 cosas: con pan, con fama y con poder. El pan, una necesidad física. Con fama, queriendo saciar el orgullo del corazón. Y con poder, haciendo referencia a la ambición que se tiene. El querer ser como Dios. Satanás quería ser como Dios. ¿Qué hace Jesús? Se rehúsa a obedecer al diablo, porque él entendía que no venía a hacer su propia voluntad, sino la del Padre quien lo envió. La respuesta de Jesús ante la tentación de Satanás fue usar la palabra de Dios, porque es la espada. Escrito está. Esto dice la Escritura. Y rechazó y detestó lo que el diablo le estaba ofreciendo de inmediato. La respuesta de Jesús no fue: ay, déjame intentarlo, a ver, déjame lo pienso, lo proceso, a ver si me interesa esta propuesta que me estás haciendo. No. Jesús de inmediato le dijo: vete, Satanás. A la tentación no hay que dejarla avanzar, ni tampoco no le prestes atención. Hay que atacarla de inmediato, de manera contundente. Si no, va a empezar a tomar fuerza dentro de ti hasta debilitarte y hacerte caer. La mayoría de nuestras caídas se deben a que no nos oponemos de inmediato con un rotundo no a lo que Satanás nos está ofreciendo por medio de la tentación,
que es algo atractivo. Sí, es algo atractivo, por eso es que es tan difícil. Jesús por último recuerda su propósito en medio de esta tierra y nos recuerda el nuestro ahora: adorar solo a Dios y servirle únicamente a Él. Así termina ese pasaje, cuando Jesús es tentado en Mateo 4. Escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Señor, gracias por este tiempo y este momento que hemos tenido. Gracias porque tú has hablado en nuestras vidas. Tenemos la claridad, Señor, de que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Señor de Señores, que tú tienes todo poder y toda autoridad, Señor, por encima de todo, tanto en el cielo como en la tierra. Hoy hemos aprendido, Señor, cómo es que juega y lo cochino que es Satanás en contra nuestra. Pero hemos aprendido también, Señor, a cómo poder salir de esto, Señor. Y es algo que nos vas a hablar ahorita, Señor, poder tener esa claridad, cuáles son esas armas y aquello que tú has hecho y dispuesto para nosotros, para que podamos salir, tomar esa salida en medio de la tentación, no caer ni ceder ante el pecado, ni tampoco como ser un instrumento de Satanás. Hoy pido, Señor, y clamo que tu palabra, Señor, sea marcada y puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que esto empiece, Señor, a ser un terreno bueno, que nuestro corazón y nuestra mente sea ese terreno bueno, Señor, en donde tu raíz crece profundamente en nuestras vidas y como tu fruto también, Señor, llega a darse y a mostrarse de tal manera en que impacta mi vida personal e influencia también a los de mi alrededor, Señor. Gracias por tu palabra, por recordarnos nuestro propósito en esta tierra: adorarte a ti y servirte solamente a ti. Gracias, Señor. Oro, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes. Sabes que es difícil para nosotros, es una realidad, es muy difícil para nosotros cuando llega la tentación. Pero hoy oro, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, en medio de nuestras vidas, ayudándonos, inquietándonos, molestándonos, tanto, Señor, que no nos dejemos distraer por aquello que puede Satanás mostrar como algo de manera sutil, siendo engañoso, algo atractivo, sino que entienda y vea la realidad espiritual de lo que está sucediendo y pueda tomar tu salida en esos momentos, Señor, sabiendo que es algo que te agrada, es algo que tú bendices, nuestra obediencia, y no la desobediencia al ceder y caer en ese pecado. Tú no nos acusas, tú no nos condenas, tú nos perdonas, nos muestras tu amor, nos amas tal cual y como somos, pero ese mismo amor nos lleva a transformar nuestras vidas, a dejar el pecado atrás, sabiendo que tú eres el que rompe esas cadenas, esas ataduras, y nos traes libertad a nuestras vidas. Gracias, hemos entendido y comprendido tu palabra en medio de esta guerra espiritual que se vive, y te adoramos y te bendecimos solamente a ti, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido importante para ti, o quiero recomendarte algo. Toma este link y mándaselo a alguien, tal vez necesita escuchar este mensaje también. Dale like, suscríbete a nuestras redes sociales y ahí estamos, estate pendiente, que estamos nosotros siempre produciendo cosas para ti. Y nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga, un abrazo.